Hemos leído durante la liturgia dos pasajes, ¿verdad? En Génesis 3 del 1 al 7 y en Lucas 4 del 1 al 13. Sobre todo cuando ustedes leen Lucas 4, la tentación o las tentaciones que experimentó el Señor en el desierto después de 40 días de ayuno, de no probar bocado, ¿cuál piensan ustedes que es la importancia de ese pasaje en Lucas 4 del 1 al 13? ¿Cuáles piensan ustedes que son las implicaciones de ese diálogo entre Jesús y el diablo, donde este último está tentándolo y pretendiendo que acceda a sus acechanzas y trampas? Pues resulta que está muy relacionado con lo que ocurrió en Génesis 3. Resulta que lo que leímos de Génesis 3 es uno de los momentos, vamos a decir, climáticos, como un punto de inflexión, donde muchas cosas cambian. De hecho, hasta ese momento veníamos con la creación, la comunión perfecta entre Dios y el hombre, y cuando prorrumpe en escena la serpiente, entonces tenemos un punto de inflexión donde la historia dio un giro radical. Nada que escapara al control y al plan de Dios, pero sí por lo menos dio un giro bien tremendo, bien severo, radical. Pues resulta que si en Lucas 4 Jesús, como Adán, hubiera accedido a las pretensiones y a la tentación del diablo, la historia posiblemente no solo hubiera dado un giro radical, sino que posiblemente ni siquiera existiríamos. Y son solo 29 añitos, pero gracias por las gafas. Entonces, vamos a ver un poco por qué la importancia de estos dos pasajes. Por favor, ubíquense en Génesis, vamos al capítulo 3, pero antes vamos a rogarle a Dios que nos ayude. Señor Dios, Padre nuestro, quiero rogarte que nos ayudes en este momento, a mí para que hable lo que sea conforme a tu palabra, para que pueda extraer para tu iglesia las maravillas de tu ley, de tu revelación escrita, para que quite mis opiniones y mis pensamientos, y a mis hermanos para que les des discernimiento para desechar lo que sea mío y preservar lo que es tuyo. Háblanos, mi buen Señor, muéstranos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro representante delante de ti, como el único a través del cual podemos ser salvos y estar en comunión contigo. Sobre todo, glorifícate entre tu pueblo ahora mismo y gracias que en tu bondad nos ministras y nos edificas. Estamos en tus manos, Señor, y rogamos también la ayuda de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, les hemos enseñado por mucho tiempo, el pastor es muy enfático en esto, que en el mundo hay solo dos grupos de personas. ¿Recuerdan cuáles son? Estamos en Génesis. ¿Recuerdan cuáles son? Los descendientes de la serpiente y los descendientes de la mujer. ¿Quiénes son los descendientes de la mujer? Para ir entrando en contexto, son todos aquellos que creen la promesa hecha por Dios en Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Quiénes son entonces los descendientes de la serpiente? Bueno, son todos aquellos que en palabras claras y llanas no le creen a Dios. Dicho de otra manera, un descendiente de la mujer de Génesis 3:15 es uno que cree en el anuncio de que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarnos de nuestro pecado y hacer posible que seamos reconciliados con Dios y adoptados como hijos suyos. Y un descendiente de la serpiente es cualquier persona sin distinción de raza, credo, estatura, ni ninguna otra cosa, que prefiere creer en el engaño del diablo que ustedes acaban de leer y piensan que Dios es un ser malvado o egoísta que ha limitado severa e injustamente nuestras libertades, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos grupos de personas son los únicos que han existido, que existen y que van a existir
hasta el regreso del Señor Jesucristo, hasta el fin del mundo. Hoy usted tendrá que determinar, porque va a ser desafiado a establecer en cuál de los dos grupos se ubica, como un descendiente de la mujer o como un descendiente de la serpiente. Más claramente usted va a tener que determinar si se encuentra delante de Dios representado en Adán o si su representante es Jesucristo. Muy bien, sobre Adán, a ustedes les han enseñado que fue creado en estado de inocencia, pero resulta que a pesar de su inocencia, él tenía que pasar la prueba y ser confirmado como el Hijo de Dios y ganar por sus actos la justicia necesaria para vivir con Dios eternamente. Es decir, Adán tenía que cumplir las estipulaciones del pacto que Dios estableció con él. Vuelvan un poco atrás en Génesis al capítulo 1, a los versículos 27 y 28, y me van a ayudar a leer para que el aire acondicionado no penetre tanto en sus seres y se me duerman. Génesis 1, 27 y 28, todos juntos a una sola voz, fuerte y claro. Y creó Dios al hombre a su imagen. Lo que ustedes están viendo en ese pasaje, hermanos, es cómo Dios puso toda la creación en las manos de Adán. ¿Para qué? Para que fuera el Señor y el gobernador del mundo con la imagen de Dios, para así ejercer autoridad, para que prosperara y desarrollara el mundo y toda la creación mucho más allá. Adán, su mujer y los hijos que nacieran después de ellos tenían autoridad sobre toda la creación para cumplir el mandato que Dios les dio. Ellos podían disponer de todo en el mundo, menos de aquello que Dios mismo les había prohibido. Salten al capítulo 2, versículos del 15 al 17. Yo voy a leer el 15 y el 16 y ustedes me ayudan con el 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ustedes, mas del árbol... Entonces, Adán había sido puesto como la imagen de Dios en este mundo, como el Señor gobernador de la creación, pero él al tiempo tenía que recordar que era un siervo de Dios. Su libertad tenía una sola restricción, por así decirlo. Él podía disfrutar, hermanos, de todas las frutas del huerto del Edén. Él podía cultivar todos los árboles. Él tenía autoridad para poner nombre a las cosas y que quedaran denominadas de esa manera. Podía usar todos los recursos del mundo. Si ustedes ven, la narración de Génesis muestra que a los alrededores del jardín había oro y vastos recursos, pero tenía una pequeña restricción que guardar sobre un único árbol. Adán estaba siendo probado con la prohibición de no comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, en su obediencia a su Dios, a su Padre y a su Creador. Y además de eso, como el primer hombre, y ustedes recuerdan lo que significa el nombre Adán, ¿verdad? Humanidad, como el primer hombre en quien todos nosotros estamos reunidos y representados, él tenía en sus manos lo que iba a pasar con toda la raza humana, incluidos nosotros. Si Adán obedecía, entonces ahora no solo tendría la inocencia original con la que fue creado, sino que tendría justicia por su obediencia perfecta. Si obedecía, él habría sido confirmado como el Hijo de Dios y habría podido participar del árbol de la vida. Y nosotros no sabemos qué hubiera pasado si Adán hubiera superado la prueba, ¿verdad? Si se hubiera mantenido fiel a Dios, seguramente estaríamos todos disfrutando del huerto del Edén. Pero en cuanto vino la prueba,
Adán demostró un absoluto fracaso, hermanos. Vayan a Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Vamos a dar una lectura muy rápida a modo de repaso porque ustedes lo acaban de leer y tenemos poco tiempo. Ya voy como 2 horas y 50 minutos retardado. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ayúdenme ustedes con el 4. Entonces, y complementó la respuesta, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y ustedes pueden ver el resto. Vamos a ver algunos aspectos de la tentación que el diablo le planteó a Adán y Eva en el Edén. Pero antes, y qué bueno que ahora tenemos el bautismo de Luciana porque me da el contexto perfecto para este comentario. Antes hay algo que ustedes tienen que notar en relación del pacto o en relación con el pacto de Dios y Adán. Hoy día es común, mis hermanos, que algunos cristianos piensen que sus hijos nacen sin ningún tipo de relación o vínculo con Dios. Es común que los cristianos lleguen a pensar hoy día que sus hijos tienen que nacer, aprender, adquirir conocimiento y discernimiento, crecer, y cuando están en la plenitud de su ser, entonces ellos pueden y deben decidir si quieren relacionarse con Dios o no, si quieren entrar en pacto con Dios o no. Pero olvidan un principio fundamental que estamos viendo en Génesis, y es que en Adán estamos reunidos y representados todos. Es decir, que todos los seres humanos, y perdónenme el énfasis, todos nacemos dentro del pacto que Dios estableció con Adán. Es decir, queramos o no, estamos en pacto con Dios, sin que dependa de lo que nosotros decidamos, sin que dependa del reconocimiento que nosotros queramos hacer o no. La escritura en Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, ¿recuerdan? No hay Dios. La pregunta es, ¿por qué un necio diga, Dios no existe? ¿Será que Dios deja de existir por eso? ¿Será que la realidad y las cosas van a cambiar en algo porque el necio diga, ay, Dios no existe, no hay ningún Dios? Resulta que si ese necio no obedece y no cumple las estipulaciones del pacto que Dios estableció con él en Adán, pues va a ser real y verdaderamente condenado por siempre al infierno. Hermanos, nuestros hijos no nacen con la libertad de escoger si quieren relacionarse con Dios o no, porque Él es su creador. Él ha entrado en pacto con ellos a través de Adán. Ha entrado en pacto con nuestros hijos a través de nosotros como sus padres, primero en Adán, y gracias a Dios, mis hermanos, que después en Jesucristo. Pero ya hay una relación entre Dios y nosotros y nuestros hijos para siempre. ¿Por iniciativa de quién y estipulación de quién? De Dios, no de nosotros. Con esa claridad vamos entonces a volver al relato de Génesis capítulo 3. Quiero que pongan sus ojos en el versículo 4 y lo lean para mí una vez más. Génesis 3:4, ayúdenme por favor. Entonces, ¿ustedes recuerdan que leímos hace un momento qué iba a pasar el día que comieran de ese árbol? Ciertamente morirán. Ustedes pueden ver que aquí la serpiente lanzó un ataque directo para que Adán y Eva dudaran de la veracidad de lo que Dios les había dicho. Fue una tentación para nada sutil, fue un ataque frontal y absolutamente abierto.
Ustedes pueden ver ahora el versículo 5 cuando dice, sino que sabe Dios que el día que de él coman sus ojos serán abiertos y ustedes van a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Satanás pretendía además que el hombre dudara de la bondad de Dios, haciéndole creer que de alguna manera Dios estaba siendo egoísta y estaba restringiendo algunas de sus capacidades y de su potencial como seres humanos. Él les estaba proponiendo, desobedezcan a Dios, duden de lo que Dios les ha dicho, actúen en contra de Dios, pónganlo a prueba y ustedes van a ver que el resultado es que ustedes van a poder decidir por ustedes mismos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y van a poder actuar por ustedes mismos según les parezca si está bien o si está mal. Y vemos las consecuencias de semejante engaño hasta el día de hoy. La gente hace lo que bien le parece hoy día. Pues si Adán y Eva escuchaban la voz de la serpiente, ellos simplemente se declararían amigos de Satanás y enemigos de Dios. Si Adán escuchaba la voz de la serpiente para obedecer lo que le estaba proponiendo, todo el dominio del mundo creado por Dios que el Señor había puesto en las manos de Adán, él se lo entregaría a la serpiente, él lo pondría en manos del diablo. Y ustedes saben, y acabamos de leer cómo terminó la historia. Adán y su mujer desobedecieron a Dios y sufrieron las consecuencias. Pero resulta, hermanos, que lo que estamos leyendo en Génesis 3 sobre la caída del hombre en pecado no es un evento inesperado en el plan de Dios. No lo obligó al Señor a tomar medidas de última hora para que sus propósitos no se estropearan. No, ayuda a cumplir el propósito por el cual Dios hace todas las cosas, y es glorificarse a sí mismo. De hecho, Romanos 5:14, no tienen que buscarlo, dice que Adán es figura del que había de venir, de Jesucristo. Así que el segundo Adán no era una idea de último momento, más bien el primer Adán fue creado prefigurando al segundo Adán, al Cristo que vendría, porque Jesús es el escogido desde antes de la fundación del mundo para ser ahora la contrafigura de Adán. Podríamos pensar en establecer un paralelo entre Cristo y Adán, pero ya que Adán desobedeció y Jesús jamás desobedeció a Dios, lo que tenemos que hacer esta mañana es establecer un contraste y ver las diferencias entre ellos dos. Si Adán hubiera pasado la prueba en el Edén, habría sido confirmado como el hijo creado y obediente de Dios, y nuestra relación con Dios sería a través de nuestro representante Adán como hijos de éste. Pero en Jesús tenemos una relación con Dios mucho mejor, porque Él es el Hijo eterno de Dios. Y nosotros ahora participamos de la filiación con Dios, no a través de Adán, de un hombre, sino a través de Dios mismo, por medio de Jesucristo. Así que, gracias al plan de Dios, del cual la caída en Génesis 3 forma parte, hemos llegado a estar relacionados con Dios, no solo a través de Adán, sino mejor que eso, a través de Jesucristo. Para que esto fuera posible, mis hermanos, para que pudiéramos estar relacionados con Dios en Cristo, Él tuvo que venir como el segundo Adán. Y Pablo escribe esto, o describe esto mejor, en Filipenses 2, versículos del 6 al 8. Busquen por favor Filipenses 2, versículos del 6 al 8. Yo voy a leer el 6 y el 7 y ustedes me ayudan y me responden con el versículo 8. Filipenses 2, del 6 al 7. Aquí está hablando el apóstol Pablo sobre la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice a partir de Filipenses 2:6, el cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y ustedes, y estando
estando en la condición de hombre, Él se humilló a sí mismo, Él fue probado y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, así como Adán fue probado en el Edén, Jesucristo también fue probado en el desierto, en más que el desierto, pero hoy vamos a ver solo el desierto. Las tentaciones que enfrentó el Señor Jesucristo en Lucas 4, pueden ir buscándolo, además de ser un ejemplo glorioso para nosotros sobre cómo podemos resistir y luchar contra el pecado, echando mano de la palabra de Dios para resistir al diablo y que éste huya de nosotros. Además de eso, hermanos, son el intento de Satanás por lograr que Jesús dudara de si él verdaderamente era el Hijo de Dios que había venido para hacer la voluntad del Padre y rescatar a su pueblo. Lucas capítulo 4, los versículos 1 y 2 dicen: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Lo primero que tenemos que aclarar y que usted tiene que ver clarito en este texto es que Dios, el Espíritu Santo, llevó a Jesús al desierto para que fuera probado, pero Él no le tentó, mis hermanos. El tentador es Satanás. Dios pone a prueba, pero Dios no tienta. De manera que cuando experimente sus luchas, jamás piense que es Dios tentándole, es Dios poniendo a prueba su fe. Y Él le dará la gracia y las garantías para que usted pueda enfrentar y superar la prueba, pero la tentación viene únicamente de parte del enemigo. También usted tiene que observar al final del versículo 2 que pasados los 40 días sin comer, ¿qué pasó con Jesús? Tuvo hambre. Tuvo hambre. Ahora, en este momento, piensa en Jesús después de 40 días en ayuno. ¿Cuál habrá sido físicamente su condición? Y ahora piense un momento en Adán gozando la exuberancia y la abundancia del Edén. ¿Qué le faltaba a Adán y a Eva ya? Nada. Y estando en esa abundancia fue que enfrentaron la tentación contra el hambre que tenía el Señor Jesús en el desierto. Es decir, para que no le quepa duda, en un desierto, ¿qué hay para comer? Absolutamente nada. Entonces, recuerden que al tentar a Eva, Satanás inició con un ataque directo y abierto y descarado, diciendo con que Dios les dijo no coman de ningún árbol del huerto, y que la mujer le respondió no, podemos comer de todos, pero solamente de uno no. Pues en el desierto, con el Señor Jesucristo, su táctica fue más sutil. Ayúdeme con el versículo 3, ahí en Lucas 4. Entonces, si realmente eres el Hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. El diablo no le dijo, como seguramente le hubiera dicho a Adán y Eva, ¿realmente Jesús, Dios te trajo a este desierto para dejarte morir de hambre aquí? Más bien fue una sugerencia sutil, diciéndole, hombre, provéete un poquito de alimento, ya que parece que tu padre como que se olvidó hace más de un mes y te tiene aquí aguantando hasta estar al borde de la inanición. Pero al mismo tiempo, además de sugerirle a Jesús proveerse un poco de comida por sí mismo, la sugerencia, la tentación que el diablo le planteaba era que Jesús podría aclarar cualquier duda sobre si él era el Hijo de Dios. Y ustedes recordarán que Jesús ya había escuchado, tú eres mi Hijo amado, ¿verdad? Después del bautismo, cuando subía de las aguas, ¿qué fue lo que escuchó en una voz desde el cielo? Tú eres mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Ahora Satanás le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, ¿ven la sutileza? ¿Ven cómo aquí no es abierto y descarado como en Edén, sino que aquí le está diciendo, hombre, si en verdad eres el Hijo de Dios, pues compruébalo, convierte las piedras en pan. La voz de Satanás en el Edén, con que Dios les dijo, está haciéndonos un eco ahora en el desierto. El versículo 4, Jesús respondiendo le dijo, ayúdenme, escrito está.
no solo de pan vivirá el hombre. La Reina Valera incluye, sino de toda palabra de la boca de Dios. A diferencia de Adán, mis hermanos, Jesucristo sí superó esta prueba. Él sí se mantuvo obediente al Señor como nuestro representante inmaculado y perfecto, ganando los méritos que necesitábamos por la obediencia perfecta de Él al Padre, y rechazó la tentación del diablo usando la palabra de Dios. Estaba citando Deuteronomio capítulo 8 versículos 2 y 3. Ojo, el Señor Jesucristo, hermanos, no solo conocía de memoria la cita en Deuteronomio, sino que llegado el momento de la prueba y de la lucha y de la tentación, Él se mantuvo firme apoyándose en las promesas escritas de Dios en su palabra. Él no solo tenía mucho conocimiento bíblico, él en verdad confió en Dios y él en verdad le creyó a Dios en el momento de la prueba. Usted ha experimentado que podemos saber mucha Biblia, pero cuando viene la tentación, mordemos el anzuelo. ¿Será acaso porque no hemos aprendido a confiar en Dios? Porque sabemos mucha Biblia, pero realmente nuestro corazón no descansa en el Dios que ha dado las promesas. Necesitamos clamar de rodillas al Señor todos los días: aumenta nuestra fe, aumenta tu gracia y tu amor en nosotros. Pero resulta que, volviendo a Lucas 4, después de fracasar en la primera tentación, Satanás no huyó despavorido y derrotado, sino que hizo un segundo intento. El versículo 5 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré, ¿qué cosa? Toda esta potestad y la gloria de ellos. Imagínese lo que dice: porque a mí me ha sido entregada. ¿A quién se la entregó? A Adán en el Edén. Y ahora el diablo dice: a quien yo quiero, la doy. ¿Qué tenía que hacer Jesucristo para recibir semejante herencia que le ponían delante de sus ojos? Bueno, una pequeña reverencia, un pequeño reconocimiento. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. De nuevo, hermanos, tenemos que ver un paralelismo entre el desierto y el Edén. Como ya les dije, Dios le había dado a Adán el dominio sobre todo el mundo, pero Satanás le propuso a este gobernante llevar su condición a un nivel mucho más alto, de tal manera que Adán rivalizara con el mismo Dios. Adán fue tentado con una gloria que apenas podía imaginar. Fue tentado para que ya no fuera una mera criatura al servicio de Dios, sino para que fuera su rival, para que él pudiera decidir por sí mismo qué estaba bien y qué estaba mal, sin seguir o sin someterse absolutamente a nadie. Lo que significa que ya no sería Dios quien le diga al hombre qué es lo que tiene que hacer, sino que él puede decidirlo por sí mismo. De nuevo, la tentación en el jardín y en el desierto es esta: el hombre puede dominar el mundo y hacer su voluntad sin la necesidad de Dios. Es lo que le propuso a Adán y cayó, y es lo que aquí encontramos que en el desierto le propone a Jesucristo. Pero de nuevo, la tentación no fue solo para que Jesús recibiera lo que ya le pertenecía. Recibir su propio dominio, porque él estaría recibiendo lo que él creó y lo que a él le pertenece, significaría, además de todo, evitar el sufrimiento y la muerte que él sabía, que Jesús sabía que era la voluntad de su Padre para rescatarnos. Satanás pretendía que Jesús ganara su propia herencia al precio de un breve reconocimiento de él. Y estoy seguro que cualquiera de nosotros tomaría esta opción tan conveniente para sufrir, para evitar sufrir y trabajar duro y tener un pequeño atajo hacia el cumplimiento de nuestros sueños, anhelos y propósitos. Hermanos, si ustedes están en Cristo, ustedes son con Cristo herederos de todo el universo. Pero resulta que a veces
caemos en la tentación del diablo que nos quiere hacer cambiar la fe por la vista. Y podemos hacerle una pequeña pleitesía al enemigo de Dios, dejando de venir algún domingo, pagando una breve comisión para obtener algún buen contrato, diciendo alguna buena mentira que decimos, pero es que yo no estoy mintiendo, yo simplemente me estoy callando en este momento para no tener que decir algo que es cierto. Y podemos cambiar la fe por la vista para recibir algún pequeño beneficio de manos de Satanás. Y a veces lo peor es que nos engañamos pensando que cuando desobedecemos a Dios para alcanzar lo que nosotros queremos, seguimos recibiendo bendiciones del Señor. Cuidado, Satanás puede ponerle el mundo a sus pies y eso no es ninguna bendición de Dios. No se vaya a engañar, mi querido amigo. Jesús, entonces, en el versículo 8, respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús no solo rechazó la oferta de Satanás, sino que además le mostró que Él posee, que había recibido de su Padre una autoridad que Satanás jamás podría ofrecerle, y era la autoridad para decirle: vete de aquí, autoridad y dominio sobre Él. Hermanos, el deseo de nuestro Señor Jesucristo era vivir únicamente al servicio y obediencia de su Padre Celestial. Por eso vemos que Él luchó por mantenerse obediente al plan que Dios desde la eternidad había establecido, donde el Padre escogió a aquellos que serían salvos, los puso en las manos del Hijo para que Él viniera, se hiciera hombre, cumpliera lo que Adán no pudo y lo que usted y yo no podemos, y estando en la condición de hombre fuera obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por favor, tenemos en Cristo prometida una herencia mucho mayor que cualquier cosa que Satanás pueda ofrecernos. No cambiemos el servicio y la gloria de Dios por las pequeñas tentaciones y dádivas miserables y rastreras del enemigo, por favor. Pero la serpiente, hermanos, como leímos en Génesis, era astuta. Y ahora que Jesús rechazó la segunda tentación, Satanás tenía un último as bajo la manga. Ayúdeme a leer el versículo 9. En Lucas 4. Y le llevó a Jerusalén y el 10 y el 11 dicen: porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mis hermanos, el Señor Jesucristo había fundado su vida y su ministerio como aquel en quien se cumplen todas las escrituras y las promesas hechas por Dios desde el principio, tan temprano como Génesis 3:15. Ahora, en el último intento que leemos de Satanás, este diablo ya no va en contra de lo que dice Dios, sino que ahora usa la Biblia para tentar a Jesús, pidiéndole: no desobedezcas lo que está escrito. Ahora le dice: tú tienes que cumplir lo que está escrito, tírate al vacío. ¿Qué pasaba si Jesús no saltaba en la mente de Satanás? ¿Qué pasaba? Podría significar que a Jesús le faltaba fe para comprobar si la escritura se cumpliría, que Jesús no creía eso de que los ángeles vendrían a rescatarlo y a salvarlo de morir en el porrazo. Seguramente es lo que pensaba el enemigo, ¿verdad? Ahora, de nuevo, encontramos un nuevo contraste con Adán y su esposa en el Edén. A Eva le dijo: no morirás, invitándola a actuar en contra de lo que Dios había dicho. A Jesús, al contrario de desobedecer, pretende decirle y tentarle: si realmente crees lo que dice la Escritura, actúa de acuerdo a ella. Mis hermanos, la fe no exige que Dios nos muestre de una vez por todas si sus promesas
son verdaderas o no. Esto no sería recibir la prueba que Dios nos manda para que soportemos y resistamos confiando en sus promesas. No, si pedimos una comprobación, lo que hacemos es ubicarnos del lado de Satanás y poner a Dios a prueba. Adán y Eva, hermanos, pusieron a Dios a prueba. ¿Cómo? Retándolo a cumplir su advertencia. ¿Es verdad que nos vas a matar? Pues venga. Satanás quería que Jesús actuara con la misma clase de duda. Si él saltaba desde lo más alto del edificio del templo, pondría a Dios a prueba para comprobar y saber de una vez por todas si el Señor cumpliría su promesa y enviaría a sus ángeles. ¿Ustedes ven el paralelo, que es más bien un contraste? Pero a Eva le dijo: come, que no vas a morir, porque Dios te está engañando, porque Dios te mintió. Y a Jesús, ¿qué le está diciendo? Salta, no vas a morir, a menos que Dios te haya engañado. En el versículo 12, casi buscando la conclusión, ¿cuál fue la respuesta una vez más del Señor Jesucristo? Ayúdeme por favor. Respondiendo Jesús le dijo: ese dicho está, es lo que leímos un poco antes. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. A diferencia de Adán, el Señor Jesucristo no cayó en la trampa, no escuchó al tentador, se mantuvo fiel y firme en total obediencia a Dios, confiando en las promesas de Dios. Por eso su respuesta fue una correcta interpretación y uso de la Biblia, citando Deuteronomio 6:16. No tienen que buscarlo. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y así, mis hermanos, termina este primer round, por así decirlo, este primer tiempo de las tentaciones de Satanás en contra del Señor Jesús. Vemos en el versículo 13: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él para siempre. Por un tiempo, hermanos, porque en un próximo sermón podremos ver que ese por algún tiempo se cumple cuando el Señor Jesucristo está sufriendo la agonía de nuestros pecados sobre la cruz del Calvario. ¿Y cuál es la nueva tentación de Satanás? Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, sálvate a ti mismo para que creamos de una vez por todas. Y estando en su momento de mayor agonía, infinitamente mayor que la agonía de estar por 40 días en ayuno en la cruz, el Señor se levantó triunfante y glorioso sobre todos sus enemigos. Hermanos, gracias a que Cristo triunfó donde Adán fracasó, gracias a que Jesús soportó la tentación, gracias a que Él sí superó la prueba que ni Adán ni nosotros podemos superar, Él ha sido confirmado por Dios como nuestro segundo Adán, como el nuevo hombre que nos representa delante de Dios, como el único mediador entre Dios y nosotros, aquel en quien tenemos la justicia necesaria para ser salvados, rescatados y redimidos y poder volver a ser llamados hijos de Dios. Terminemos leyendo Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Vamos todos juntos. Así que, como por la transgresión de uno, de la misma manera, porque así como por la desobediencia y le dije desde el principio que usted tiene que determinar hoy quién es su representante, Adán o Jesucristo. Permítame terminar leyendo el versículo poniendo los nombres de Adán y Jesús. Si quieres seguirlo, voy a leer lo que acabamos de leer con este pequeño cambio. Así que,
como por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de Jesús vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de Adán los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de Jesús los muchos serán constituidos justos. Hermanos, oremos con gratitud a Dios por darnos a Cristo y pidámosle que nos ayude a confiar en Él como nuestro único y nuevo y verdadero representante y Salvador. Señor y Dios, Padre, tenemos que reconocer que por nosotros mismos simplemente tenemos la ineficaz e inexistente justicia de Adán, que pecamos, que escuchamos la voz del enemigo, del mundo, de nuestra carne, y dudamos muchas veces. Esta misma mañana lo hemos hecho de tus promesas y no confiamos en lo que tú nos dices, sino que buscamos resolver las cosas por nuestra cuenta, tal como lo hizo Adán. Pero gracias, mi buen Dios, que enviaste a tu Hijo Jesucristo, el cual se humilló para hacerse como uno de nosotros, como yo mismo, pero sin pecado, el cual sí resistió la tentación, el cual sí pasó la prueba que pusiste delante de él y ganó la justicia por su obediencia perfecta, en la cual yo puedo refugiarme y disfrutar de todos tus beneficios, y en la cual todo el que crea en Cristo puede ser justificado a través de la fe en Él. Gracias por Cristo, gracias por nuestro Salvador y por nuestro verdadero segundo Adán y nuestro representante. En su nombre oramos y te alabamos. Amén.